Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otra de las sesiones de testimonios de arquitectos graduados en Argentina, homologantes en España. El colectivo AGAE surge ante la necesidad de defender nuestra homologación ya concedida para desarrollar nuestro ejercicio legal de la profesión en España ante las dificultades actuales. Hoy hablamos con una arquitecta integrante del colectivo AGAE, Melina Dolensky, que es una arquitecta graduada en la Universidad de Buenos Aires, colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, y que ha vivido en primera persona el proceso administrativo de su homologación con el Ministerio y tras la interposición de un recurso en su contra. Hola Meli, ¿cómo andás? Hola Yami, ¿qué tal? Muchas Muy gracias bien. por... Bueno, a vos en realidad, porque también somos Bueno, todos no, gracias por parte de el esto. espacio. Bueno, Meli, para empezar, si podrías presentarte brevemente y contarnos tu trayectoria como arquitecta. Bueno, a ver, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, como dijiste, en el año 2016. En el año 2014 hice un intercambio en la Universidad Politécnica de Valencia, que es en la ciudad que vivo ahora. Ese intercambio evidentemente tiene un convenio entre universidades, es decir, existen estos marcos también en el entorno académico. Y bueno, cuando volví a Argentina en el 2014, aunque me quedaban aún 2 años de carrera, empecé ya a trabajar, primero en un estudio de arquitectura, haciendo parte de proyecto y también acompañando en la dirección de obra. Eh, Estuve ahí un par de años, luego estuve trabajando en una empresa constructora como jefa de obra y como ayudante docente también en la universidad. En el año 2018 me vine a vivir a Valencia y bueno, desde entonces acá colaborando en el sector, evidentemente no como arquitecta, no firmando planos, no haciendo nuestro trabajo, porque empecé con el tema de la homologación. La Bien. homologación la solicité en el año 2022, ya bajo el nuevo Real Decreto en diciembre del 22, y bueno, me salió más o menos al 2 años y medio tardó. Salió el año pasado, en abril del año pasado. Sí. El mismo día, nos salió a las dos juntas el mismo día. No, Sí, salió el mismo día, el 4 de abril. el 4 de abril. Bueno, en todo este proceso, entonces, el Real Decreto en el cual iniciaste el expediente de homologación y ha pasado por todas las instancias administrativas es el 889 del 2022. En ese marco es donde nos anclamos. En tu caso particular, el Ministerio ha interpuesto un recurso administrativo. En realidad lo ha interpuesto el Consejo Superior a tu credencial de homologación. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó desde que te homologaron, te colegiaste, te suspendieron, si te cobraron, si no te cobraron? ¿Qué? Sí, a ver, mira, me homologan en abril y en junio presento la documentación para colegiarme. El 9 de julio me llega la credencial de homologación de parte del Colegio de Valencia. En ese momento nadie me avisa de absolutamente nada, me dicen que bueno, que proceden a colegiarme y que puedo empezar a ejercer y todo bien, me responden a dudas, me cobran la matrícula reducida, eso sí, porque al ser primera colegiación en mi caso era una matrícula reducida. Y de ahí en más no supe nada hasta octubre. En octubre del año pasado recibo un mail del ministerio, bueno, pues de una notificación de estas que entran de Red Sara, en Sí. la que me indican que bueno, que hay un recurso que interpuso el Consejo de Colegios de Arquitectos de España en contra de mi homologación y que como no han contestado en tiempo y formas, ellos solicitan el silencio administrativo y por el silencio administrativo se toma una medida cautelar que es la suspensión de mi homologación hasta que se resuelva. Se abre un plazo Gravísimo. de 10 días para presentar alegaciones sin nadie notificarme de nada. El recurso que presentó el Consejo lo presentó el 7 de julio, es decir, 2 días antes de que me notifiquen de que me colegiaban. Mientras me estaban colegiando y cobrando la matrícula, estaban iniciando un recurso en contra de mi procedimiento de homologación. Eh, entonces, nada, lo que pasa es que yo presento mis alegaciones en el plazo de los 10 días, como toca. Tengo la suerte de que cuando recibo esta noticia no soy la primera del grupo en el que estaba que la recibe, sino que soy la tercera. Hay dos compañeras que la reciben antes que yo,
que de muy buena voluntad me empiezan a enviar toda la documentación que tenían, toda la información que tenían, me orientaron muchísimo con el tema de las alegaciones. Una de ellas me llamó por teléfono y se tiró conmigo una hora para ayudarme a procesar la información, a entender cómo tenía que seguir y demás. Después, en mi caso particular, sí que decidí ir con una abogada para las alegaciones y en paralelo a las alegaciones solicitamos el acceso al expediente de homologación, porque lo que dice el recurso básicamente es que no se cumplieron con los procedimientos, que no cumplimos con los requisitos y que básicamente la homologación no corresponde. Nadie nos responde nada. En febrero de este año, no sé si en febrero o en enero, pero bueno, a principio de año yo presento una nueva solicitud por Red Sara pidiendo acceso tanto al expediente de homologación como al expediente del recurso propiamente dicho. Y en febrero sí me dan acceso al expediente, me contestan solamente al expediente de homologación, no al del recurso. Entonces, cuando me dan acceso al expediente, yo puedo verificar que mi expediente cumplió con cada uno de con los cada uno de los procedimientos que procesos. establece la ley. Es decir, se le pidieron los informes correspondientes no vinculantes al Consejo. El Consejo emitió un informe sobre mi homologación. Se le pidió un informe vinculante a ANECA y ANECA presenta su informe motivado en el que dice que cumplo con la cantidad de horas, que cumplo con los módulos, que cumplo con los requisitos establecidos, que va un poco en línea con lo que la propia ANECA sacó en sus circulares, que son los requisitos para que un arquitecto sea homologado o homologada. Entonces, yo lo que contrasto es que en mi caso se cumplió todo, que lo que están diciendo de que no hay una razón, un motivo o que no hay unos procedimientos claros, no es real. Y en ese momento me abren un plazo de 15 días para presentar unas segundas alegaciones. Entonces yo con otra abogada eh, amplío las alegaciones, amplío esta situación, explicando que, bueno, que efectivamente, como se suponía en mis primeras alegaciones, o ampliando esa información, se cumplieron todos los trámites establecidos y que no hay ningún fallo y que no se entiende lo que está reclamando el Consejo. Y al cabo de una semana, no tardaron nada, que es sorprendente porque desde junio que el Que no había Consejo presentó respuesta. el recurso original, todo ha ido tan lento, todas las notificaciones y todo había sido tan lento, y de golpe cuando presenté las segundas alegaciones, a la semana me llega una respuesta llega la respuesta del ministerio que estiman el recurso, diciendo que, bueno, que se tiene que el informe de ANECA no está lo suficientemente bien motivado y bueno, que básicamente el expediente se retrotrae a la fase previa a homologación para que se amplíen los informes. eh, en- eh, Vinculantes. sí, Que se- explicando por qué ese informe vinculante, pues que se lo motive un poco más, básicamente, que se justifique un poco mejor el ¿Qué por qué me lo dieron. motivación más que un real decreto cumplido en el procedimiento en tiempo y forma, con cada uno de los requisitos? No hay, creo, no soy abogada, pero creo que no hay motivación alguna más que el cumplimiento de la ley, que es algo que es, Sí, lo sorprendente es eso, porque vos decís, bueno, hay un procedimiento que es muy claro, que no hay un margen, no, es primero esto, presentás esta documentación, esta documentación, esta documentación. Hay unos requisitos que son súper claros, tenés que cumplir esto, esto y esto. Los requisitos se cumplieron. Hay un procedimiento administrativo que tiene unas fases, unas instancias, una documentación, se cumplió todo, o sea, absolutamente todo lo que marca el Real Decreto se cumple en el caso de mi expediente. Aún así deciden dar marcha atrás y bueno, en esta situación me encuentro. Tengo 60 días para decidir si iniciar o no un contencioso contra el contencioso. ministerio, o sea, porque ahora ya no es contra el Consejo, es contra la Claro, resolución del ministerio, y un poco estamos en esa situación. en Lo ese. que sí es ahora por Red Sara, sí que estoy pidiendo acceso a información, saber si efectivamente se está reestudiando el expediente, si se está tramitando bajo el mismo número de expediente o hay uno nuevo, en qué situación me ¿En qué encuentro, situación o sea, estás? Claro. un poco de respuestas, pero de nuevo hay silencio, hay un hermetismo y de nuevo Y hay una estamos en... incertidumbre grandísima. Sí, totalmente. Así Bueno, que bueno. esta pregunta es un
muy amplia. El preguntarte qué impacto tuvo esta situación en tu vida profesional y personal, porque es literalmente es como una bomba que cae y Como es todo, una ¿no? pregunta muy amplia, claro. Como que no te podés hacer ninguna planificación, no podés proyectar, no podés, o sea, a nivel proyecto de vida te paraliza completamente. En casos muy concretos y específicos, yo ahora tengo un proyecto que es propio, que requiere de una reforma, que requiere de una arquitecta o arquitecto que firme documentación y planos, y a los fines prácticos me toca contratar a alguien para que haga un trabajo que yo misma podría hacer y decís, ¿esto qué es? Y bueno, eso así como en lo más concreto, después a niveles generales no podés hacer ninguna planificación de futuro, o sea, porque Nada. yo tengo No, la pues suerte, no. tengo la suerte de no haber empezado ningún proyecto, porque yo me Claro. imagino, estando colegiada de julio a octubre, haber empezado con un proyecto, con un cliente, tener una obligación con otra persona y decís, ¿y ahora qué hago? Le tengo que decir a esta persona que ya no, que mi título ya no vale, que no tengo las facultades, cuando en realidad tengo la capacidad, los conocimientos, cumplí con todo un procedimiento. Es un poco, no sé, Sí, 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 da mucha bronca, la verdad. sí. Y es una inseguridad jurídica tremenda. Es aplicar un silencio administrativo, o sea, una suspensión cautelar, producto de un silencio administrativo contra un ciudadano, cuando, repito, no soy abogada, pero entiendo que el fondo del silencio administrativo justamente es amparar los derechos de los ciudadanos a pie contra eh, tomando un recurso interpuesto de un gremio profesional que se entiende que está por encima de la propia ley y del propio ministerio. Es algo que para mí es inédito totalmente. La verdad que no. No, 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 es surrealista e inédito todo esto. Mismo también, por tu caso, bueno, tenemos algunas distinciones, porque en mi caso no han pedido la suspensión cautelar en su tiempo cuando presentaron el recurso, que lo han pedido más adelante en otros sí, sí digo, pero también el cumplimiento de todo el proceso al acceder al expediente y encontrarte con esos informes preceptivos, tanto la de la ANECA como el del Consejo Profesional y el del Consejo Superior, que sea un informe copy-paste, que nada tenga que ver con los contenidos y con los abordajes académicos que una fue desarrollando en nuestras casas de estudio, que lo haga desde el Departamento de Judiciales por sobre una unidad técnica evaluadora especializada de la ANECA y que se le tome palabra y poder ante esa aberración, la verdad que para mí eso es gravísimo. A ver, es terrible. O sea, la situación es terrible y además, a medida que te vas informando más, que vas hablando con más compañeras, que te vas enterando más de la situación y de golpe te encontrás una compañera de Chile, una de Uruguay, una de Cuba, y que tienen exactamente el mismo documento, con las mismas palabras, las mismas asignaturas, los mismos errores, o sea, porque además hay Sí, errores en los documentos del Consejo y hay errores en los documentos del Ministerio, o sea, en mi última resolución me llaman Mariela, claro, que sí, sí. decís, ni siquiera tenés la delicadeza de, no sé, un poco de humanismo, soy una persona, llamame A por mí lo me menos tocó con tu llamarme nombre. Juan Pablo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, por lo menos yo digo con nombre de mujer. A mí me cambiaron directamente género, nombre, todo. Juan Pablo me han puesto. Pero sí, sí, es que es eso. Hay personas detrás de cada uno de esos expedientes y de cada una de esas estadísticas que pueden llegar a formar cada una de las homologaciones. En referencia al Real Decreto en el cual da el marco a tu homologación, el 889 del 2022, sabemos que pronto será derogado por uno nuevo, que habrá una nueva versión. Ha cerrado la participación al público hace muy poco, el 18 de mayo. Y ante esta nueva situación, si se puede recoger algún tipo de salvedad, comentario, reflexión sobre qué te gustaría que cambie en el sistema o en la forma en que se gestionan estos casos. También es muy Casi todo, amplio todo, sí. A ver, yo creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar. O sea, el tema de los plazos es un tema importante,
pero ahora mismo lo que siento es que necesitamos más información. O sea, ante esta situación hemos intentado contactar con el ministerio, con organismos, con embajadas, con un montón de gente, y es como que la sensación que da es que hay mucha información que no se nos está dando. El nuevo Real Decreto a mí tiene cosas que me preocupan mucho porque, bueno, hay ahí una serie de cosas que parece que van más de policía migratoria que de homologación de títulos. Sí, Entonces, ya eso, uno quiere más, que sean más humanos, ¿no? Que el trato sea más humano, que dejemos de ser un número y que entiendan que detrás de cada procedimiento de homologación hay una persona, hay un proyecto de vida, hay un montón de sentimientos, de circunstancias, de familias, de todo. Y en el momento en el que empezás a leer el nuevo Real Decreto y que si estás viviendo fuera, no vas a poder tramitarlo, que si no tenés algún tema con la regularización de papeles, no vas a, y empiezan a mezclar un montón de cosas y decís, parece que vamos en retroceso, no, sí, no en avance. Y también lo pienso yo como una persona que se vino acá con un proyecto. eh, Teniendo todas las posibilidades, teniendo todas las circunstancias de regulación migratoria y demás en orden y demás. Quizás hubiese preferido venirme con la homologación hecha, o sea, quizás hubiese preferido hacer un proceso de migración mucho más organizado y más ordenado en el que todavía estando, o sea, hoy sabiendo todo lo que conlleva un proceso sí, migratorio, haber podido planificarme y llegar acá en unas condiciones más idóneas. Esa situación la están cortando con este nuevo decreto, por lo menos lo que aparecía en el borrador, en el ¿no? borrador. Entonces, Sí, en ese sentido, una cosa, y después el tema de la seguridad jurídica, o sea, que te otorguen algo y que pueda venir el día de mañana un consejo profesional o quien sea a decir esto que te dieron tiene un error de forma o de fondo o de lo que sea, me parece muy grave también, me parece muy sí, grave, me parece muy poco cuidadoso, muy poco respetuoso, muy poco empático. sí. Es Además muy ves que las poco, homologaciones siguen saliendo, los números sí, a nivel sí, encuestas y todo van aumentando y vos decís, y a los que a mitad de camino nos tiraron para atrás, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué estadística estamos nosotros? sí, sí, O sea, no sé, me parece que falta sí, un poco de igualdad. sí. Y a mí me en el- parece, en esto último que mencionaste, obviamente concuerdo con todo lo que planteas, pero de la seguridad jurídica, ¿no? Del daño que también hace a los organismos y a la organización gubernamental como tal, esta cosa de me digo y me desdigo constantemente, o sea, no hay una linealidad ni hay o algún tipo de, no sé cómo es, de, no tengo la palabra en este momento, pero como de continuidad de cada una de los procesos que se van generando conforme a cada uno de los estadios de la ley. O sea, es, es muy literal, tenés unos determinados requisitos, tenés unos determinados pasos, tenés unos determinados procedimientos, llegaste a un resultado y luego que cualquier gremio de profesional ponga en duda lo que ya está evaluado, genera también una peligrosidad al propio sistema democrático, me parece. Sí, además me parece que el procedimiento de homologación tal y como está planteado no da lugar a ambigüedad, no es ambiguo, Claro, es bastante claro, ¿no? Es como hay unos sí, procedimientos, hay unos requisitos, hay una norma, hay una serie de cuestiones que tenés que cumplir y que se están cumpliendo. Un poquito más de transparencia no nos vendría mal, porque claro, si yo el día que recibo este recurso hubiese tenido en mi mano todo el procedimiento y hubiese podido ver que efectivamente se cumplió con cada uno de los pasos y procedimientos establecidos por el Real Decreto, quizás mi alegación hubiese sido más era otra, contundente todavía. sí, Aún así te digo que me da la sensación que las últimas alegaciones no las tuvieron, ni no, las últimas ni las primeras, que no las tuvieron en no, cuenta porque la resolución, la estimación del recurso no hace ninguna mención a eso. Pero bueno, aún así creo que el derecho a tener acceso a la información de cómo nuestro trámite ha avanzado y cómo se ha concedido nos da una herramienta más. Eso por un sí, lado, y por otro, que, que no pueda ser cuestionado de forma tan sencilla y con un mecanismo tan fácil, un trabajo de tantos años, una homologación que tardó 2 años y medio, que en un par de meses puedan venir y decirte esto que te diga, ahora te lo quito, ¿no? Un poco eso. sí. Meli, para ir cerrando y para dejar un mensaje a quienes están pasando por situaciones similares,
¿Algo que les quieras decir? Que nos queda mucho camino por delante, que esto va a ser una batalla un poco larga, pero que tenemos conocimientos, tenemos formación, tenemos herramientas y tenemos todo lo que se necesita, que el ministerio ya lo determinó en su momento, que la ANECA lo determinó y que vamos a pelear, que somos muchos, que somos más de 500 en este trámite y que estamos unidos y hay que hacer eso. O sea, no nos queda más que estar muy unidos y defender lo que es nuestro, defender lo que tanto nos Exacto. costó aprender, porque a nadie nos regalaron No, los títulos, a nadie. A mí me costó mucho la carrera y me imagino que a todos. Entonces, sí. a pelear por eso. Ese es el A pelear mensaje. por eso y a ocupar cada uno de los espacios que nos correspondan ocupar y les guste a quien les guste, ahí vamos a seguir estando. Bueno, gracias por compartir tu experiencia, tu testimonio, por ponerle cara también a un expediente, a un número, a una estadística que puede ser también, porque como bien dijiste, detrás de cada uno de estos expedientes hay personas, hay familias, hay situaciones, hay vidas y hay caminos que se van muchas veces truncando por estar afectados a estas situaciones. Este espacio busca visibilizar realidades de los profesionales, desde las voces de quienes lo estamos viviendo. Bueno, te agradezco mucho y nos encontraremos en la lucha. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Será justicia como terminan los abogados. Será justicia. Allí vamos. Un saludo. Chao. Gracias. Hasta luego.